Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y ICEA les da la bienvenida a la charla de esta noche, Análisis, Modelaciones Hidráulicas para Hidrantes, a cargo de los panelistas, el ingeniero Fernando Sánchez Redondo y el ingeniero Jimmy Sánchez Araya. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestros panelistas de esta noche. El ingeniero Fernando Sánchez Redondo es licenciado en Ingeniería Civil, especialista en hidráulica, funcionario de la AIA por 18 años y 25 años como consultor en sistemas de acueductos e ingenieros consultores y ejecutores de acueductos S.A. Además, en los últimos 35 años en obras de acueductos y viviendas. También es consultor ambiental ante el CETENA. Ahora bien, el ingeniero Jimmy Sánchez Araya es bachiller en Ingeniería de Manejo de Recurso Hídrico. Tiene educación en aspectos básicos de regulación en la presentación de servicios públicos de agua en ARECEP, gestión de recursos hídricos para la agricultura resiliente al cambio climático del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. También gestión de proyectos en la Universidad de Costa Rica, miembro activo desde el junio del 2020 en la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental. También es consultor ambiental registrado ante el CETENA, funcionario de Ingenieros Consultores y Ejecutores de Acueductos, ICEA, desde agosto del 2007 a la fecha. Sin más, damos la palabra a los ingenieros para que inicien su conferencia. Adelante. Muy buenas noches, Carol. Muchas gracias por la presentación. A todos los presentes en esta reunión virtual, vamos a tratar de darles la mejor información concisa, lo más específico relacionado con la modelación hidráulica de hidrantes. Hay algo importante que debemos de resaltar. Si en su mayoría la gente que está hoy en esta charla son operadores de sistemas de acueductos, muy particularmente las asadas, lo que se busca con esta reunión virtual es darles información, pero no pretender que se vuelvan especialistas en los análisis hidráulicos. Lógicamente se supone que los operadores de sistemas de asadas y demás tendrán que buscar los profesionales correspondientes para que lleven a cabo sus análisis relacionados no solamente con el acueducto, tal y como lo establece la IA, sino también en las modelaciones hidráulicas que solicita el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Específicamente, nuestra charla se va a dividir en dos áreas específicas o dos ejes, 8 temas específicos que están en las guías que ustedes tienen. La primera área se relaciona con la importancia de los hidrantes, normas y relación de estos con los estudios técnicos que establece y solicita la IA para cada acueducto. Ese es el primer grupo, el primer tema. Y el segundo tema es ya propiamente el análisis y modelación hidráulica. Vuelvo a repetir, de los hidrantes. Vuelvo a repetir de que esto es una generalidad del procedimiento que se debe llevar en estos análisis. La exposición va a quedar a cargo del ingeniero Jimmy Sánchez. Yo voy a estar aquí compartiendo con ustedes y estaremos atentos en evacuar al final de la charla, la cual esperamos que tarde unos 40 minutos, y dejar unos últimos 20 minutos para consultas y respuestas que podamos atender. A cargo queda el ingeniero Jimmy Sánchez. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Y buenas noches, Carol, todos los que estén conectándose y los que nos ven por las redes sociales. En el tema de los hidrantes, hubo un segundo taller nacional, ahora el 30 de agosto, en donde abarcamos estos temas, pero ahorita vamos a abundar un poquito más. Permiso. En cuanto al tema 1, que es la regulación o el reglamento y todo lo que concierne al tema de los hidrantes, es importante
tener en cuenta que la ley de hidrantes se estableció el 11 de junio del 2008, ya tenemos 15 años de esta ley. Hubo un reglamento que se sacó en el 2009. Este reglamento se le hicieron modificaciones y es la versión que está vigente en el 2020. En el mismo año, 2020, tenemos un manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva, que es la guía para poder presentar estos análisis al Departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Damos una reseña histórica. Anteriormente, cuando analizábamos los acueductos, se tenían unos criterios de diseño con fecha marzo de 2004, que es la imagen que vemos a la izquierda, donde los volúmenes de tanques de almacenamiento y los caudales de incendio se regían bajo una tabla de población. Entonces, si teníamos una población menor a 5.000 habitantes, no requeríamos de volumen de almacenamiento. Y conforme iba aumentando la población de 5.000 en adelante, entonces pasábamos a distintos caudales y distintos diámetros y volúmenes de almacenamiento. Para el reglamento que se hizo ya en la ley de hidrantes el 11 de junio del 2008, se establecieron, esto lo pueden buscar también en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, donde está, se establecieron los caudales para incendio y la ubicación de los hidrantes. El diámetro mínimo que se pedía eran 100 milímetros y el tema de los volúmenes de tanques eran de 15 metros cúbicos y 22 metros cúbicos. Entonces, vean que pasamos de distintos volúmenes en el año 2014, o con lo que regía en el 2014, y en el 2008, entonces establecieron nada más dos volúmenes de almacenamiento que eran 15 y 25. Actualmente ya no son ni el de 15, no son el de 22 metros cúbicos, sino son otros volúmenes de almacenamiento con dos normativas o dos reglas o dos condicionantes que las vamos a abarcar más adelante. Importante, en el artículo 13, el hidrante es el dispositivo para toma de agua conectado a un sistema de abastecimiento con el fin de atender emergencias e incendios. Hay tres tipos de hidrantes. Tenemos el hidrante tipo cabezote, que este hidrante es el que se utiliza para un riesgo residencial. Está el hidrante multivalvular, que se utiliza cuando vamos a, si no es una casa, tenemos un negocio, una pulpería, una escuela, un hospital, ya tenemos que cambiar el hidrante a tipo multivalvular. Y hay un tercer hidrante o un tipo de hidrante que se le llama toma por succión, que son a los tanques de reserva de incendio, que es la imagen que tenemos abajo, que se ve un tanque, hay una línea de tubería que sale, que tenemos un tapón con rosca. Este es el hidrante toma por succión. Son los tres tipos de hidrantes, pero el hidrante como tal en el artículo 3 lo que dice que es un dispositivo para atender emergencias e incendios. En el artículo 5 me dice que todos los hidrantes se deben de instalar en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, siguiendo las disposiciones técnicas y operativas establecidas en los reglamentos. Es decir, todos los hidrantes se tienen que coordinar con el Departamento de Hidrantes. Hay acueductos que colocan un hidrante y después solicitan la inspección de ese hidrante y ese no es el proceso adecuado. Primero se tiene que solicitar el punto de ubicación de ese hidrante al Benemérito Cuerpo de Bomberos, pero también se tiene que presentar una modelación hidráulica, que es la que vamos a abarcar más adelante. La distancia entre hidrantes son cada 180 metros lineales. No es un radio como se decía anteriormente, sino son 180 metros lineales. En el artículo 6, la interconexión del hidrante a la red de abastecimiento de agua. Cuando vamos a colocar una tubería nueva, los hidrantes deberían estar colocados en tubería de 150 como mínimo. En redes existentes se permite un caudal mínimo de 100 milímetros. Sin embargo, dependiendo de la topografía del sistema, es posible que, aún con el diámetro mínimo de 100,
no podamos obtener los 31.6 litros por segundo que requiere que salgan del hidrante, ni la presión residual. Entonces, básicamente que el diámetro de 100 en muchos de los sistemas no están haciendo cumplir la reglamentación de hidrantes. Entonces deberíamos de pensar en como mínimo 150. En el artículo 7, anteriormente no se tenía, en el reglamento del 2011 no se tenían volúmenes para tanques de reserva, sino volúmenes que decían de 15-22, como yo lo dije anteriormente, pero en el artículo 7 ahora nos indica que dependiendo del riesgo o la atención que se va a realizar, entonces tenemos volúmenes de 15, de 30, de 57 metros cúbicos, centros educativos no mayores a 2.000 metros cuadrados, centros de salud no hospitalarios, 91 metros cúbicos, hospitales, estadios, industrias, etcétera. Todos estos tipos de riesgos o demandas están establecidas en el cuadro de la norma técnica para incendios. Este volumen último es de 114, entonces de ahí vamos subiendo el volumen y es donde escogemos qué volumen es el que se ajusta a la atención que vamos a tener en el sistema. Este es un esquema de la distribución del volumen de almacenamiento que preparamos nosotros para que se vea de forma ilustrativa los volúmenes de tanque de almacenamiento que se diseñan con una proyección a 25 años. Tenemos que atender o tenemos que conceptualizar tres términos, que es el volumen por regulación, el volumen por interrupción, que eso es para el abastecimiento de la comunidad, y el tema del volumen de incendio. Entonces, en el volumen de incendio, ya sea que yo tenga al interno del tanque, tengo que dejar el tema de la atención de incendios para el cuerpo de bomberos. Entonces, sea que instale una toma por succión, que es el tubito verde que tenemos a la derecha, y que ilustrativamente lo que estamos diciendo es que el volumen de regulación e interrupción es lo que se estaría utilizando para la comunidad. En el artículo 8, estos son los dos puntos importantes en el tema de que hay que atender y que cumplir, que es la presión residual de 15 PSI o 10.5 metros de columna de agua, que se tiene que proveer un caudal mínimo de 31.6 litros por segundo, que son 500 galones por minuto. El tema del caudal va a variar también dependiendo del riesgo que se vaya a atender. Aquí estamos partiendo de riesgos residenciales, de casas, entonces vamos a ver 31.6, pero si tenemos un hospital, el caudal va a ser mayor. Esto también está establecido en el reglamento. En el artículo 10 me dice que el administrador debe elaborar un inventario de los hidrantes. En este inventario de los hidrantes tenemos la ubicación, coordenadas en CRTM05, el tipo de tubería a la que está conectado, tipo de hidrante, si es multivalvular, cabezote o toma por succión. Se tiene que remitir esta información al Departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Igual, esto es lo mínimo, porque ya cuando nosotros presentamos los análisis, se ponen otras características, por ejemplo, la presión dinámica, la elevación del punto, se pone si el hidrante, cuánto fue que se instaló, porque también entra una parte operativa y de que tengo que darle mantenimiento a los hidrantes, entonces es importante tener la fecha de que se instaló y otros requisitos que están. En el artículo 11, 12 y 13 lo que se refieren es que a todo desarrollador debe contar con hidrantes conforme a la normativa y entregarlos al administrador y aprobados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Se debe presentar bajo un estudio técnico. Esto es muy importante porque ahorita lo vemos también. Cuando un desarrollador va
a entregar las obras primarias al ente operador, una municipalidad, una SAA, tiene que presentar la nota de aprobación de hidrantes. Entonces, tienen que haberse considerado en el análisis el tema de los hidrantes. Si las ASAs o los entes operadores reciben un proyecto de un desarrollador que no cuente con el análisis de hidrantes, pues ellos están apechugando el riesgo que vaya a suceder en esa infraestructura o en ese condominio o proyecto, porque al pasarse hacia los operadores, entonces ellos ahora se traslada también la responsabilidad. En el reglamento de prestación del servicio, el AIA, artículo 2, dice que el alcance de este reglamento es de aplicación nacional, tanto para la AIA como para aquellos sistemas delegados por AIA. Asimismo, podrá ser utilizado de forma supletoria para otros operadores, esto para el caso de las municipalidades. Y en el artículo 64, que es lo que les estaba mencionando anteriormente, dice que del recibo de obras primarias, el desarrollador o interesado deberá aportar el informe emitido por la Unidad de Ingeniería de Bomberos con el único fin de verificar la definición, ubicación y tipo de hidrante conforme a la normativa vigente al momento de aprobar los planos constructivos. Asimismo, el desarrollador debe evidenciar que fueron restituidas al estado anterior todas las áreas públicas intervenidas como consecuencia de las obras de interconexión. Cumplido lo anterior, el AIA emitirá la resolución de recepción de obras en un plazo máximo de 8 días hábiles. Por eso es que es importante que se haga un análisis del tema de los hidrantes en el proceso del estudio técnico, porque es el que va a definir el tipo de diámetro que se requiere tanto para abastecer el tema de la comunidad, para abastecer a la comunidad y para abastecer los hidrantes. Entonces, este documento se le manda a bomberos, ellos lo aprueban o le hacen ajustes y eso es lo que solicitan en este artículo 64 del reglamento de prestación del servicio. En el reglamento de las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, ASAAS, en su artículo 44 dice: estudio técnico de los sistemas de agua potable y saneamiento de aguas residuales. La responsabilidad, en el inciso B, dice responsabilidad del estudio técnico. Es responsabilidad compartida de la SAA y el profesional responsable de velar por la correcta aplicación de la normativa técnica, políticas y directrices emitidas por AIA, siendo estas de acatamiento obligatorio tanto en la ejecución del estudio como en el diseño y construcción de las obras resultantes. Entonces, en este inciso, vean que la SAA tiene la responsabilidad de que se aplique la correcta la correcta aplicación de la normativa técnica, las políticas y todo lo que vimos anteriormente, entre esos el tema de la ley de hidrantes. Con lo anterior, terminamos el primer tema, que tiene que ver la importancia de los estudios técnicos y el análisis de hidrantes en estas modelaciones y la importancia que tiene también para las ASAdas de solicitar esto a los estudios técnicos que presenten los desarrolladores y el tema también de atender su propio sistema, ¿verdad? En la modelación, el segundo eje, que es el tema de la modelación hidráulica, debe existir un estudio técnico que considere un levantamiento detallado de fuentes de abastecimiento, caudal de las fuentes en litros por segundo, tanques de almacenamiento y válvulas reductoras de presión, diámetros de existentes y válvulas en el sistema, longitudes, altimetría a lo largo del sistema de acueductos, detalle y cantidad de edificaciones existentes como casas, comercios, industrias, fábricas, planteles y toda infraestructura que tenga el sistema que se está abasteciendo por parte del acueducto. ¿Por qué es importante estas seis consideraciones? Bueno, primero las fuentes de abastecimiento, porque ocupamos saber el tema de la calidad de las fuentes, y el tipo de fuentes, si es por pozos, si es por una naciente, si es una toma de río, o si vamos a implementar una cosecha de agua de lluvia. Entonces ocupamos saber las fuentes de abastecimiento. El caudal de estas fuentes es importantísimo también, porque vean que dependiendo del riesgo que se vaya a atender,
Empezamos con 31.6, pero podría aumentar. El tanque, y también implica el abastecimiento de la comunidad, ¿verdad? No solamente es el de los hidrantes. El tanque de almacenamiento y válvulas reductoras de presión, porque es la que me va a definir la zona de presión en la que se estaría derivando las líneas de tubería y abastecer los hidrantes. O si son tomas por succión, que esos tanques de almacenamiento tengan el volumen que se requiere. El diámetro de las tuberías existentes, porque hay tuberías existentes que pueden ser hasta 150 milímetros, pero por el caudal que se ocupa abastecer a la comunidad y el caudal de incendios, esas tuberías no tienen la capacidad. Entonces ocupamos definir las tuberías existentes que se tienen y válvulas en el sistema. El detalle y cantidad de edificaciones es porque ocupamos saber cuál es el riesgo que se va a atender para poder definir entonces la ubicación del hidrante y tipo de hidrante de los que vimos anteriormente. Entonces, en la modelación hidráulica se establecen presiones estáticas, que esa es la condición donde no hay consumo, para saber cuál es el comportamiento de mi sistema en esa condición. Tenemos las presiones dinámicas, que es cuando los usuarios están haciendo un consumo, las presiones tienden a disminuir y entonces ocupamos saber cómo se comporta el sistema bajo ese escenario. El diámetro y las pérdidas por fricción y la velocidad del flujo. Finalmente, en este análisis se establece el caudal que permite la red de distribución, específicamente llegando a cada hidrante. En esta parte tenemos los caudales que se requieren. Hay tres conceptos, que es el caudal promedio diario, que es el QPD que vemos al inicio, en el primer punto, el que está marcado con rojo, que es el caudal máximo diario, y el QMH, que es el caudal máximo horario. Entonces, el QPD es un dato muy importante y sensible que va a depender de los valores y de los datos que yo vaya a estimar para poder obtener este caudal inicial. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Bueno, parte de la información del registro de consumos. En la normativa se establece que cuando un acueducto no tiene patrón de consumo, hay dotaciones establecidas, pero si mi sistema tiene un patrón de consumos, se tiene que utilizar la dotación que se obtenga ese patrón de consumos. Entonces, ese aspecto importantísimo que es la micromedición, muchas asadas en el país tienen micromedición. Entonces, si nosotros utilizamos el dato que está en la normativa, puede ser que nuestro análisis esté diseñándose para un diámetro más grande o para un diámetro pequeñito, porque lo que están definidos es una norma que tiene una dotación para todo, dependiendo, digamos, si es rural o si está en la costa, ¿verdad? Entonces, el tema de que si tenemos un patrón de consumo, lo que me está haciendo es que yo ya estoy analizando mi sistema detalladamente a la medida de ese sistema en específico, no algo genérico, que son las dotaciones que están en la normativa cuando no se tienen de patrones de consumo. El otro dato importante es el porcentaje del índice de agua no contabilizada, que para efectos, si no tenemos macro medición que podamos comparar la macro con la micro, se establece en un 33% como máximo. Los días del mes, los segundos del día y la cantidad de abonados, todos estos ingredientes se utilizan en una fórmula y lo que me va a dar es el caudal promedio diario que requiere mi comunidad o mi sistema. Entonces, tenemos dos factores que también están normados, que es el factor máximo diario, 1.2, que el caudal promedio diario, al multiplicarlo por este factor, yo lo que voy a tener es mi caudal máximo diario. A este factor, yo le aplico el factor máximo horario, que es 1.8, y lo que voy a obtener es el caudal máximo horario. Entonces, las redes de tubería para el abastecimiento
poblacional se hace con el caudal máximo horario, que es el caudal de diseño para la modelación hidráulica y abastecimiento de la población. Dentro de eso está en la norma de la IA. También en la misma norma nos habla de un concepto que se llama caudal coincidente. Este concepto de caudal coincidente se compone del caudal máximo diario, que es lo que tenemos en rojo, más el caudal mínimo que nosotros estamos analizando el sistema, que es de 31.6. Entonces, la modelación hidráulica se hace con el caudal máximo horario y se hace con el caudal coincidente. Si, por ejemplo, yo tengo mi tubería con el caudal máximo horario es mayor que el análisis con el caudal coincidente, las tuberías que voy a recomendar van a ser las del caudal máximo horario. Pero si las tuberías se analizan con el caudal máximo horario es menor al caudal coincidente, entonces lo que se utiliza en diámetros es el caudal, lo que indica el caudal coincidente. Ahorita lo vamos a ver en un esquema más adelante de forma gráfica. Entonces se definen presiones residuales en cada hidrante, que así es como se solicita. No se hace un análisis que en el último hidrante voy a analizar la condición más crítica y moverlo hago la modelación en ese último hidrante. Se tiene que hacer en cada hidrante. En cada hidrante se tienen que hacer mínimo 3 modelaciones, que es el sistema existente, como estaría abasteciéndose, el tema del caudal con la presión mínima, ¿verdad? Y el caudal coincidente, y el tercero con las mejoras que se requieran. Entonces se elabora una tabla de resultados que la revisa el Departamento de Ingeniería desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos para su aprobación. Este es el gráfico que les estaba mencionando. En la primera imagen, le vemos el numerito número 1. Vamos a considerar de que solamente el tanque y el sistema lo vamos a analizar con el volumen de regulación y el volumen de interrupción. Entonces tenemos una tubería saliendo del tanque, que es esta de color roja, y solamente lo que va a conducir es el caudal máximo horario. En el mejor de los casos, en el escenario 2, es como que tuviéramos nada más un tanque de reserva de incendio. Vamos a sacarle por esa línea exclusivamente el caudal de bomberos, que son los 31.6. Vemos ya el hidrante, donde tiene que cumplir el 31.6 y los 15 PSI. Si vemos la flechita, es lo que se está señalando al hidrante, los 31.6 litros por segundo y las 15 libras de presión. Entonces, esto sería lo ideal, pero mis sistemas o la mayoría de los sistemas no tienen o no reúnen esta condición, y lo que normalmente se tiene es el escenario 3, que es una sola tubería abasteciendo tanto a la población como a los hidrantes. Entonces, el diámetro me tiende a ser mayor, porque yo tengo que conducir en el escenario 3 el caudal máximo horario y también hacer una modelación donde considere el caudal máximo diario más los 31.6, que es el caudal coincidente. En cuanto a la tabla, esta es la tabla de presentación de la modelación hidráulica, donde tenemos un primer escenario. Vamos a ver aquí, dice, el hidrante A se encuentra conectado a una línea de distribución de diámetro 100 milímetros. La presión de llegada al hidrante en el punto 28 es de menos 0.81 metros de columna de agua, que son menos 1.16. Esto lo estamos viendo en la franja que está de color verde, que está en el segundo cuadrito inferior derecho. Donde vemos que el caudal dice 31.63 litros por segundo y las X me van representando las presiones que están por debajo de la norma. Si las presiones tienen un check como este color verde, es porque están cumpliendo con la norma de la presión mínima. Entonces, en este caso, en el hidrante
trayendo 31.6 a ese hidrante, tenemos una presión negativa y eso es lo que se pone en las observaciones de esta tabla. Cuando hacemos el segundo análisis, tenemos que llevar a cumplimiento el hidrante que no se obtuvo, que se obtuvo de forma deficitaria. Entonces, hacemos una modelación y ya vemos que en la misma franja de color verde, los 31.6, ya llegamos a cumplir con la presión mínima y vean que está por encima de la presión mínima, 11.32 metros de columna de agua. Para poder tener esta presión de acuerdo a la normativa, se tuvo que recomendar la instalación de 400 metros en tubería de 150. Entonces, lo que vamos a poner aquí es que el diámetro identificado, bueno, eso es un asunto de nosotros para identificar diámetros existentes y diámetros a colocar. El hidrante A se conectará a una línea de distribución de diámetro 150 milímetros en polietileno, ya no de la tubería de 100, como parte de las mejoras a realizar por el acueducto. La presión de llegada al hidrante en el punto 28 es de 11.32 metros de columna de agua, que corresponden a 16.15 psi, y se considera un caudal de incendio de 31.6 litros por segundo. Esto es una zona que está al frente de la UTN, que se llama Residencial Llanos del Molino, en Alajuela. Entonces, esta es la tabla que se presenta a bomberos junto con la anterior, donde se ve que el hidrante no cumple, que con la mejora que se está proponiendo ya el hidrante llega a cumplimiento. También se presenta un esquema, o se debe presentar un esquema, donde en este esquema, de forma visual, lo que tenemos es el tanque de almacenamiento, que lo vemos aquí a la derecha, en la parte superior, perdón, en la parte superior izquierda. Hay una línea de trazos, que es la línea de presión dinámica, y hay una línea de color verde a trazos, que es la línea de presión estática, los hidrantes que los tenemos de color amarillo, y vemos que la topografía no es con una pendiente única, sino que es variada. Por eso es importante el tema de la topografía y por eso es importante que los análisis de las modelaciones hidráulicas se hacen en cada hidrante. Yo no hago nada con modelar en este último hidrante si yo tengo esta condición topográfica. Y aunque tuviera una condición topográfica favorable que vaya desde este tanque de almacenamiento al último punto, siempre con una pendiente positiva, igual se tiene que presentar. ¿Por qué? Porque bomberos puede ser que en el primer hidrante o en el segundo hidrante tengamos un hospital o tengamos una escuela o tengamos algún comercio. Y bomberos cuando hace la inspección de campo dice, mira, sí, usted analizó con 31.6, pero nosotros estamos viendo las condiciones del sitio y debería considerar 46 litros por segundo. Entonces, por eso es que se presenta el análisis de cada hidrante. Y por eso es que también se presenta esta propuesta al Departamento de Ingeniería, que son ellos quienes dan la valoración final si el hidrante están de acuerdo o se ajusta a las consideraciones de ellos. Entonces, aquí vemos que en el primer hidrante tenemos 15 psi y que en el segundo hidrante ya llegamos a tener 50 psi. Pero de acuerdo a la topografía sube una lomita, que normalmente pasa en muchos acueductos, y ya en este punto lo que tenemos son 8 psi, no cumplen. Entonces no podemos instalar hidrantes. Al no poder instalar hidrantes, entonces vamos a una consideración de un tanque de reserva de incendio y una toma por succión en este punto, para poder cumplir, porque aquí hay que atender algún riesgo, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que con este hidrante vamos a atender esto otro, o con el hidrante abajo. Igualmente esto lo considera bomberos. En un análisis que nosotros habíamos hecho, pusimos hidrantes estratégicos en ciertos puntos y bomberos, nosotros habíamos analizado como 18 hidrantes y bomberos nos indicó que
que los colocaran no a cada puntos estratégicos, sino a cada 180 metros. Entonces tuvimos que colocar más hidrantes y mostrar el cálculo hidráulico de esos hidrantes adicionales. Entonces, si seguimos con el esquema del perfil topográfico, ya vemos que en el segundo punto podemos abastecer un hidrante y ya tenemos 40 PSI, pero vean que los diámetros van cambiando. Iniciamos con diámetro 150, hubo una reducción en el segundo hidrante a diámetro 100 milímetros, que este hidrante de 100 milímetros en este punto me logra tener o me logra cumplir, pero ya en este punto hay una reducción a 50 milímetros y resulta que yo tengo una comunidad. Entonces, de forma esquemática se ve muy cerca, pero pensemos de que esos 50 milímetros son 1 kilómetro. Entonces, vamos a aumentar tubería de 150 y tendríamos que irnos desde atrás para aumentar en 150, para poder extender el ramal hasta el final. Entonces, en este sistema tenemos una quebrada y bueno, de acuerdo a la nueva versión del reglamento que salió en el 2020, nos da el chance o nos da la oportunidad de tomar agua de una quebrada con una toma igual que se le llama toma por succión de toma de quebrada. Entonces, con esto estaríamos cumpliendo también la atención de incendios y emergencias en esta cola del sistema, en este ejemplo. A la derecha, lo que tenemos es en planta, lo mismo que ahorita estábamos viendo en el perfil, que se ve el tanque, ahí está la calle, salimos en 150, estamos un hidrante A, que es cabezote, el hidrante B, tenemos una escuela, y entonces al tener una escuela es un hidrante multivalvular. Ya en el punto C no nos dio la capacidad de abastecer o colocar un hidrante, ni cabezote ni multivalvular, entonces toca un tanque toma por succión, que el volumen es de 57 metros cúbicos. Tenemos más adelante ya del hidrante multivalvular, porque resulta que tenemos un negocio, entonces tenemos que considerar multivalvular. Con la reducción que ahora les expliqué al final del sistema, tenemos una quebrada que podemos utilizar y podemos colocar entonces una toma por succión en quebrada. Importante, cuando tenemos tomas de succión por quebradas, para efecto constructivo o para efecto de la instalación de ese hidrante, tenemos que considerar de que esa quebrada siempre tiene el caudal suficiente. Entonces hay que hacer análisis de los caudales en la quebrada para corroborar de que siempre vaya a tener agua y que cumpla con la normativa, ¿verdad? Porque nada me sirve indicar de que vamos a tomar una por succión si es una quebrada que a lo largo del año lo que tiene es 10 litros por segundo o menos de los 31.6. Y ahí tendríamos que pensar en otro sistema para poder entonces instalar, no sé, un sistema por bombeo y que inyecte un tanque y tener entonces un tanque, ¿verdad? Ok, ¿verdad? La tabla ahí abajo es un ejemplo de lo que presentamos a bomberos. Entonces, tenemos un sector sur, que es donde está el hidrante A, las coordenadas X y Y que hay que poner en CRTM05, que eso se hace de acuerdo al levantamiento topográfico, y obtenemos estas coordenadas. El diámetro que está conectado en 150, el tipo de hidrante que hay que indicar, cabezote. En el análisis número 1, resulta que al evaluar el sistema con 31.6, tenemos una presión en PSI de menos 25, entonces por eso lo ponemos en un cuadro rojo, donde no cumple con la normativa. Pero en el análisis 2, al analizar este sistema con la presión mínima, resulta que la presión mínima que se establece, que son las 15 libras de presión, ese hidrante me llega me llega a dar 18 litros por segundo. Entonces, bomberos dice, ok, indícame con la presión mínima cuánto me da ese hidrante. Sé que no cumple con los 31.6, pero dígame cuánto da. Y en el diseño, llevando la presión a las 15 libras mínimas que pide o el mínimo que pide en la normativa, logro demostrar de que puedo obtener 48 litros por segundo en ese hidrante.
Así lo hacemos en los distintos escenarios, en el B, en el C, en el D. Vamos indicando en cada uno dónde estamos conectándonos, los resultados que vamos obteniendo, que es lo que al final la tablita revisa también en bomberos, con las tablas anteriores y esta. Esta es una presentación, ya después de que obtuvimos todos los resultados de las modelaciones hidráulicas, Bomberos nos solicita demostrarles y también facilitarles un archivo KML donde se vean los resultados del hidrante, y también porque este archivo ellos lo pasan a las regionales, a las sucursales, para que ellos hagan las visitas de campo y hagan las comprobaciones de esos hidrantes, ya sean los hidrantes existentes o cuando se vayan a instalar, entonces para ubicarlos. E igualmente, pienso que el tema del archivo es porque ellos, de acuerdo a la ubicación que se tiene con este tipo de archivos, podrían evidenciar los riesgos que se tienen en el lugar, ¿verdad? Sin hacer una visita previa. Entonces, aquí tenemos los hidrantes, los vemos en color amarillo. Esta es la urbanización Llano del Molino, que está al frente de la UTN en Alajuela. En el hidrante B, en el punto 58, está la coordenada X, la coordenada Y, el tipo de cabezote, la presión residual que tenemos de 8.28 con los 31.6, y la condición, hay que poner, no cumple, ¿verdad? No podemos ocultarlo, porque la presión mínima, que son los 15, vea que tenemos apenas 8.28, entonces no estamos cumpliendo con la presión mínima con los 31.6 litros por segundo. Con las mejoras que vimos anteriormente, se presenta también en el sistema los resultados de esas presiones. Esta es otra urbanización, que es la urbanización o las hadas y fuentes. En el hidrante H, las coordenadas X y Y, la presión que tenemos en este punto, en PSI, son 18.05 y lo mínimo son 15. El tipo es cabezote y la condición cumple. Aquí este hidrante se también tuvieron que recomendar mejoras en el sistema para poder habilitarlo. Entonces se presentan estos archivos, y es con lo que en bomberos hacen sus análisis y nos hacen las recomendaciones finales. Por otro lado, ya cuando hacemos todas estas modelaciones y vemos los riesgos que se van a atender, hay que preparar un informe técnico, que es informe técnico, por ejemplo, de un estudio técnico que tiene distintos componentes: la parte hídrica, la parte hidráulica, la de calidad de agua, las asignaciones de los caudales, la cantidad de agua que me produce las fuentes, y todos los aspectos que engloban el estudio técnico. A bomberos solamente le interesa el análisis de hidrantes. Entonces, de todo ese componente del estudio técnico, a bomberos lo que se le tiene que enviar es una lámina de hidrantes, las tablas de las modelaciones hidráulicas y un informe donde se les explique a ellos las consideraciones que se tuvieron para llevar a cabo el análisis y las conclusiones finales con las mejoras que se tuvieron que proponer para el análisis de hidrantes. Entonces, ese informe que se presenta al Departamento de Ingeniería, ellos ya sea que emitan una aprobación o soliciten un ajuste a las consideraciones, como la que les dije anteriormente, de que en una SAA nosotros habíamos puesto puntos estratégicos que se permiten de acuerdo a zonas rurales, y ellos dijeron o nos recomendaron: sí, está bien la propuesta, pero considere estos hidrantes adicionales. Entonces, ellos tienen una comunicación asertiva con nosotros, en el sentido de que hay una comunicación transparente entre lo que estamos presentando y lo que ellos están evaluando, y nosotros siempre atendemos, en el caso de nosotros, siempre atendemos lo que ellos nos indican. Entonces, esto es un documento de aprobación. Lo tenemos con fecha 31 de mayo del 2023. Esto es para el acueducto de la SAA de Florencia. Voy a leerlo para que vean como el tema de las propuestas y lo que ellos indican.
Entonces, en atención a su solicitud de revisión de la propuesta para instalación de hidrantes a la red de acueductos administrados por la SAE de Florencia, me permito indicar lo siguiente. A la propuesta de ubicación de los hidrantes nuevos no se tiene objeción, por lo que se deberán instalar conforme a la normativa vigente en cuanto a ubicación y tipo de hidrante. Sobre los hidrantes existentes de succión abastecidos mediante tanques deberán realizarse las comprobaciones y cálculos respectivos antes de la instalación, de acuerdo a la metodología que se muestra en el manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva. Esto permite garantizar que la configuración de tuberías y accesorios se ajusta a la realidad del lugar donde se instala. 3. Para los hidrantes de succión abastecidos mediante ríos o quebradas se muestran diseños generales. Debe garantizarse que los ríos cuentan con el volumen necesario y las variaciones en el mismo no afectarán el desempeño del hidrante de succión. Entonces, ¿por qué nos ponen estos 3 puntos? Porque en el hidrante de toma por succión, que es este esquema que está en norma de diseño, tenemos que tener en cuenta que el hidrante no puede tener, o donde yo vaya a tener la toma, no puedo tener más de 6 metros como máximo, porque los tubos, perdón, los camiones de bomberos llevan 2 tubos de 3 metros. Entonces no podría ser que yo tenga esta toma y esté a 1 kilómetro y el bombero no pueda entrar, ¿verdad? Entonces también tengo que tener esas consideraciones y tengo que visualizar de acuerdo a que si es idóneo recomendar una toma por quebrada. Y en el tema de los tanques por succión, es lo mismo. Tenemos que tener dentro de los tanques una placa antivórtice. Tenemos que tener que la tubería sea 6 pulgadas en hierro negro, que la longitud que esté entre donde tengo el bloque, que esto es un bloque de anclaje para darle seguridad y soporte al tubo, no esté tan largo, más de 6 metros del camión, donde se pueda él llegar a instalar. También hay otro punto importante, que no lo toqué, pero sí están en el reglamento y está en la ley de hidrantes, que es la ubicación de los mismos. No se instalan hidrantes en curvas. Tienen que estar 10 metros antes de las curvas. Antes o después de una curva, sí. Nada más no se instalan en curvas. Los hidrantes, también entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que es importante ver la ubicación de esos hidrantes y determinar aspectos importantes como estos. No se ponen hidrantes en el medio de una acera, no se ponen hidrantes en una carretera que ustedes piensan o que ya tienen conocimiento de que se va a ampliar, porque lo que va a pasar es que va a tener que hacer una apertura de zanje y reubicar ese hidrante. Es importante que si llega por ejemplo, se hizo un análisis y el riesgo que se iba a atender era un riesgo residencial y resulta que el día de mañana una de esas casas vendió y quien vino a construir puso un supermercado, entonces el riesgo cambió. Esa persona tiene que hacerse responsable de ese cambio, porque entonces el hidrante que se tiene que instalar es multivalvular y el multivalvular tiene la, la entrada o el diámetro de los multivalvulares en 150, ¿verdad? El tipo de cabezote es en diámetro 100, entonces yo vengo con 150 y tengo que tener una reducción a 100, entonces ve que hay aspectos de accesorios que se tienen que considerar cuando se va a cambiar un riesgo de, ya sea si es residencial o alguno otro que no sea residencial, que se tengan que instalar hidrantes multivalvulares. Entonces, es también muy importante que ustedes tengan presente que aunque se tenga una modelación de hidráulica de los hidrantes y que tienen que estar incorporados en los estudios técnicos que se realicen, de acuerdo a todo lo que hablamos anteriormente, está el tema del mantenimiento correctivo y preventivo de esos hidrantes que se tienen que atender, ¿verdad? Entonces, aquí hay distintas fotos donde se analizan distintas asadas donde se han estado atendiendo este tipo de hidrantes. Hay algo muy importante, vean que en la foto que está a la derecha, en la parte inferior, hay un hidrante que está conectado por toma de succión de estos dos tanques, ¿verdad?
pero en este caso, en este acueducto, que es el de Calle San José, en Boaz, se tiene que instalar un tercer tanque porque estos dos volúmenes son de 44 y el que se ocupa es de 57 metros cúbicos. Entonces, dentro de las propuestas para ellos es que se tenía que instalar un tercer tanque. Cuando tenemos, me voy a quedar aquí porque el tener varios tanques para atender un mismo volumen a veces se hace complicado en el tema de las tuberías. Entonces, ya se tienen en el mercado tanques de 60 metros cúbicos, 57 metros cúbicos, que se podrían entonces pensar en no instalar tantos volúmenes o tantos tanques y colocar uno solo. Eh, Carlos, esa sería nuestra presentación. Muchísimas gracias a los ingenieros Fernando Sánchez y don Jimmy Sánchez por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recordarles que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Ya tenemos por acá, nos están consultando si es posible que nos compartan la presentación y la hoja de Excel, lo que indican acá. El tema de la presentación, sí, la podemos facilitar, ya sea, Carlos, que nosotros se la hacemos llegar a usted y usted se la envía a los correos que están en el sistema. En el Sí. tema de la plantilla de Excel, eso lo realiza cada consultor o cada ingeniero. Los análisis de hidrantes no los realiza la SAA propiamente, eso lo tiene que hacer un consultor. Entonces, los consultores pueden utilizar distintos métodos de evaluación hidráulica, sea EPANET, WaterCat, Loop, WaterGens. Entonces, hay distintos modelos hidráulicos que utilizan y distintas formas de presentar la tabla. Lo importante para bomberos es que en esa tabla se indique la presión residual, la presión estática en cada hidrante, las velocidades y los caudales que se están obteniendo con las presiones. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Dice, queda la duda respecto a la presentación del informe final ya con rediseño. ¿En qué momento se presenta ante bomberos? Si antes o después de que se haya aprobado los estudios técnicos ante la IA. También entiendo que se hace una modelación hidráulica por cada hidrante. Sí, correcto. Empezando con la segunda consulta, se hace una modelación hidráulica en cada hidrante y el tema de cuándo se presenta, eso va a depender del constructor. Nosotros, en el caso de nosotros, normalmente lo que hacemos es presentarlo en lo que vamos avanzando en el estudio técnico y ya tenemos el tema de la modelación hidráulica en el sistema, presentamos, hacemos el análisis de la modelación hidráulica para hidrantes, lo presentamos a bomberos y en bomberos, dependiendo del trabajo de ellos, puede ser que duren, o sea, corto el tiempo de revisión o duren un poco más, pero es más, nunca nos ha tocado una experiencia que duremos tanto en una revisión con respecto a ellos. Entonces, lo que hacemos es que presentamos en el estudio técnico lo que se presentó a bomberos, a la IA, les presentamos el informe de que está en revisión y de acuerdo a algunas evaluaciones o análisis de algunos ingenieros, lo que ellos nos dicen, ok, está en proceso el tema de la respuesta de bomberos, pero prácticamente cuando hay una respuesta de los ingenieros, casi que nosotros tenemos la respuesta de bomberos y lo que hacemos es que la apuntamos. Tal vez le quiero agregar ahí la pregunta que hacían ahora. Lo ideal es hacer en el trabajo que se está haciendo de la evaluación del sistema, que se haga primero la presentación del análisis de hidrantes a bomberos para que ellos revisen, aprueben o hagan sus observaciones. Al final de cuentas, hay un complemento entre el análisis general del acueducto y el análisis de bomberos, pero no tendría sentido que hagamos el análisis de hidrantes después, porque si bomberos pide una corrección, tendríamos que devolvernos a todo el análisis del acueducto a hacer correcciones de todo. Entonces, por eso es que nosotros siempre hacemos
el análisis del sistema y agregando el análisis de bomberos y le enviamos inmediatamente el informe a bomberos para que ellos revisen y den la aprobación, de tal manera que cuando el AIA tiene el estudio técnico, ya sea para revisión y aprobación, ya tengan desde ese momento la aprobación de bomberos. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, en bomberos, entonces le puede decir a las asadas de forma gratuita dónde debe ir los futuros hidrantes en toda la red. Hay una plataforma que se presenta la solicitud a bomberos. Bomberos, cuando ustedes tienen los hidrantes existentes, ellos hacen una inspección y dicen o pueden decirle que en ese punto sería conveniente instalarlo, pero ellos solicitan que se le demuestre bajo un análisis hidráulico si ese hidrante se puede cumplir, porque lo que pasa es que solicitan estos análisis y bomberos, por ejemplo, yo tengo un riesgo de un montón de lotes que todavía no sé qué se va a construir, bomberos no pudiera recomendar de que se instale un hidrante tipo cabezote o multivalvular, porque ni siquiera sabe qué riesgo es el que se va a atender. Entonces, en el caso de los acueductos, si tienen un análisis si tienen hidrantes existentes, es de que ellos van y hacen una evaluación de esos hidrantes existentes y podrían en esa visita decir, es importante que en este trayecto tengamos un hidrante, pero para respaldar esa intuición de bomberos, se tiene que presentar una modelación hidráulica, porque en la modelación hidráulica me va a determinar si cumplo con la presión mínima y si cumplo con el caudal mínimo. Entonces, la responsabilidad no es del departamento, no es de ingeniería de bomberos, porque es un ente técnico que lo que hace es verificar de que se cumpla. La responsabilidad la tiene el ente operador. Entonces, esa responsabilidad por eso tiene que respaldarla con un análisis hidráulico, un informe técnico y un profesional competente en la materia. Sí, tal vez le agrego ahí, la experiencia que hemos tenido es que efectivamente, y eso es lo que hacen las asadas, consultan al departamento de bomberos donde se puede colocar un hidrante. Ellos obviamente con su experiencia y conocimiento y viendo las condiciones en sitio, van a recomendar en el punto A, en el punto B o en el punto C, ¿verdad? Pero ellos dan la recomendación y ellos quedan atentos a que se presente, como dice Jimmy, una modelación hidráulica. O sea, ese es el factor de conclusión que el departamento de bomberos va a tener. Ellos dan una recomendación, pero siempre preséntese una modelación hidráulica donde demuestre que ese hidrante A o el hidrante B o el hidrante C cumplen de acuerdo a la normativa. Antes de continuar con unas cuantas consultas, porque tenemos bastantes, voy a pasar la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Ok, Estefanía Hernández consulta por medio de un área de influencia determinan el tipo de hidrante a colocar. Por ejemplo, si es un radio de 1 kilómetro cuadrado, hay un comercio, entonces colocan hidrantes multivalvular. Correcto. El tipo de hidrante va a depender del riesgo que se va a atender. Entonces, si no es un riesgo residencial, es multivalvular. La siguiente consulta, don Juan Pablo Cabalceta. ¿Cuándo se modelan todos los hidrantes existentes al mismo tiempo o se modela cada hidrante por separado? Se hace una modelación hidráulica por separado. En caso de que bomberos revise los hidrantes y el caudal no sea suficiente, ellos mismos determinan las mejoras que se deben realizar para cumplir ese caudal. No, eso lo realiza el consultor que se contrató o el ingeniero que se contrató. Uno manda el análisis a bomberos, ellos dicen y ven y determinan que por el caudal no cumplen, entonces uno mismo ve que no cumple el caudal y uno mismo propone que no se puede. Hay un informe que tal vez no lo pasé, pero vamos a darle el ejemplo. Si en el hidrante A no cumplo con el caudal, la propuesta para llevar a cumplimiento de este hidrante es que se instalen 300 metros en tubería de 150 milímetros. Con esta mejora se logra llegar a cumplimiento como se demuestra en el cálculo número 2
donde en el punto 28 tenemos 11.86 PSI. Eso es lo que revisa bomberos. Ellos no le van a indicar a uno que las mejoras que se requieren. Más bien lo que le hacen saber a uno es, no llega a cumplimiento, ¿cuál es la propuesta por parte de ustedes? Vuélvamelo a presentar con la propuesta que ustedes indican para que lleguen a cumplimiento esos hidrantes. Sí, tal vez le agrego ahí con la pregunta. Ciertamente, bomberos lo que espera es que cada hidrante cumpla con la normativa como se tiene establecido, todo lo que vimos anteriormente. Entonces, lógicamente, es responsabilidad del operador que ese hidrante cumpla, ¿verdad? Vuelvo a repetir antes, ¿verdad? El bombero va a poder recomendar un lugar A, un lugar B, un lugar C, pero es la SAA la responsable de presentar el análisis hidráulico y llevar a cabo las mejoras conforme ese análisis hidráulico lo indique. Porque bomberos no va a hacer cálculos hidráulicos. Ellos lo que van a llegar es a dar una recomendación de sitio y posteriormente aprobar ese hidrante. ¿De acuerdo? Don Walter Astorga consulta, ¿qué software usan ustedes para modelación? Nosotros usamos el Loop principalmente porque para nosotros es más práctico ese sistema, pero como decía Jimmy, hay diferentes, ¿cómo se llama? Sistemas de modelación hidráulica, eso queda a criterio de cada consultor. Don Julio Ramírez consulta, los estudios técnicos evalúan el sistema y generan un anteproyecto. La presentación a bomberos sería en una segunda etapa. Si se van a construir las mejores propuestas, por favor aclarar. Vamos a ver, le agrego aquí un poquito, vamos a ver, el análisis hidráulico de un sistema son las obras primarias, cumpliendo la normativa establecida por el AIA. Normalmente eso es un estudio de prefactibilidad, porque se supone que sea el desarrollador o sea la SAA, pues tiene que esperar la revisión y la aprobación de la IA para que le den el visto bueno a esas obras. Pero dentro de esas obras que se van a ejecutar ya tiene que ir contemplado el análisis de hidrantes, porque pues, como decía Jimmy en la presentación, en la misma línea de tubería tiene que ir lo que llamamos lo que se define como caudal coincidente, que es el caudal máximo diario más el caudal de los 31.6 litros para el hidrante. Entonces, el constructor tiene que estar valorando el diámetro de la tubería que va a cumplir con el abastecimiento del hidrante A o el hidrante B. Entonces, de antemano tiene que presentar el cálculo a bomberos, tiene que ir con ese análisis ya al AIA y finalmente, si las obras se van a ejecutar, obviamente ya una vez aprobadas por las diferentes instancias, sea el AIA o sea el Colegio de Ingenieros y sea los bomberos, pues obviamente tiene que ir todo en un solo complemento como un todo, ¿verdad? Don Emanuel Arauz consulta, ¿cuándo se tiene que instalar una toma en una quebrada? ¿Se tiene que solicitar algún permiso o criterio ambiental? Sí, es importante porque cuando nosotros presentamos es una propuesta y dentro del mismo documento que vimos que emitió Bomberos, dijo que en la parte constructiva se tenían que atender otras características en el tema del acceso a la quebrada, cómo va a ser la obra que se va a realizar, los permisos que se tienen que solicitar, algo muy importante, por ejemplo, hasta para el tema de la cosecha de agua de lluvia se tiene que solicitar un permiso a la Dirección de Aguas. Entonces, el tema del uso de la quebrada, igual habría que hacer la consulta a la Dirección de Aguas porque es un agua que se va a aprovechar de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí hay otros requisitos que conllevan el tema de la instalación de este tipo de opciones. Sí, y le agrego, por ejemplo, constructivamente puede ser que haya una quebrada que baja con un caudal, bueno, relativamente podría ser bajo, no sabemos. Entonces, posiblemente se requiera en el cuerpo de agua hacer una obra hidráulica como una especie de estancamiento para que siempre exista un volumen que vaya a permitir la succión de la toma cuando se requiera. Obviamente, difícilmente un río o una quebrada en cualquier lado va a tener, vamos a decir, los 31.6 litros por segundo,
es muy variable. Entonces ahí es donde tienen que hacer una obra complementaria para buscar hacer una especie de estancamiento de agua y para eso ya se requeriría obviamente los permisos correspondientes ambientales. Las últimas dos consultas que tenemos por acá. La primera dice, ¿qué tipo de obras civiles han podido observar en Asadas respecto a tomas de succión a ríos y quebradas para evitar sedimentación y redireccionar su curso? Tomo como referencia la imagen de la presentación donde se muestra una tubería dentro de una poza o espacio de almacenamiento. Sí, son muy pocos los acueductos que han establecido, digamos, alguna condición de una obra hidráulica en una toma de quebrada. Ciertamente, y como lo menciona esta persona, hay un tema delicado porque de ahí, si la toma se hace y se llena de sedimento, si no tiene un diseño adecuado, se va a ir saturando de sedimentos y al final de cuentas no va a funcionar la toma. Por eso es que tiene que ser, digamos, un concepto muy definido de según la quebrada, de que haya un flujo constante que mantenga un volumen de almacenamiento, porque si no eso se va, como bien lo dice, repito, a llenar de sedimentos. O sea, son muy pocas las asadas que tienen esa condición y no son fáciles de darles el mantenimiento precisamente como la limpieza constante que debe mantenerse. Y la última consulta sería, en su experiencia a nivel económico, ¿qué consideran ustedes que es más factible? ¿Proponer usar hidrantes de succión o mejor cambiar tuberías a diámetros mayores de 6 pulgadas? Pensaría que un tanque conlleva un terreno, losa, tanque y cierre perimetral. Sí, eso es un análisis muy variado, porque imaginémonos que si para poder llevar desde un tanque a una distancia, voy a hablar de 1 kilómetro o 500 metros, una línea de tubería de 6 pulgadas, primero tenemos que asegurarnos que el tanque de donde se va a extender esa línea tiene el volumen necesario, suficiente, de acuerdo al cálculo que antes mencionamos, ¿verdad? Eh, y que la línea de tubería, hablemos de mínimo de 6 pulgadas, tenga el gradiente suficiente para llegar hasta el hidrante con la presión mínima y el caudal de incendio. A la postre podría ser que ese kilómetro resulte un poco caro comparado con un tanque colocado en el sitio donde le queremos colocar, y en algunos casos hemos colocado tanques donde simple y sencillamente se abastecen de un tubo de 1 pulgada o 2 pulgadas o pulgada y media, que son diámetros pequeños. Entonces, claro que donde se va a instalar un tanque, hablemos de un tanque de 57 metros cúbicos, se requiere un lote más o menos mínimo de un 7x7, o sea, 49 metros cuadrados. El tanque puede tener alrededor de 4 metros de diámetro y una altura de 6 metros para generar los 57 metros cúbicos. Entonces, depende de dónde sea, puede ser que ese lote o no se lo venda o se lo vendan demasiado caro. Entonces, es un tema muy relativo de lo que habría que valorar propiamente en el diseño. O sea, ciertamente no es fácil el definir las ubicaciones de los hidrantes porque esto conlleva un costo. Ahora, la SAA, digamos, si fuera el ente operador de un acueducto, lo que tiene que hacer es ir valorando y conforme la tarifa de hidrantes, ir resolviendo paulatinamente la infraestructura, porque posiblemente el ejemplo que antes daba de 1 kilómetro, voy a decir un número, cuesta 25, 30 millones de colones. Y lo que se tiene en el rubro de hidrantes puede ser que sean 5, 10, 8, 10 millones de colones, no alcanza. Bueno, habrá que irlo haciendo por etapas para darle la efectividad de hidrantes. Hay unos ejemplos, por ejemplo, en el tema de un acueducto que analizamos en Cedral de León Cortés, eh, el tema de haber instalado o llevar tubería para cumplir con el hidrante salía más caro que buscar el sitio para tanque. Entonces con la SAA fuimos a buscar los sitios idóneos y ellos se habían encargado de hablar con los propietarios y explicarles que es por un tema también de la atención de incendios. Entonces también ahí tiene que ver una parte de la comunidad y saber de que todos vivimos en esta comunidad y que todos tenemos que pensar en que tenemos que ir mitigando o ir corrigiendo alguna emergencia sobre esto, un riesgo. Entonces, hay esa experiencia de esa SAA, en la SAA integrada de Sarapiquí,
se había instalado también un tanque a lo último, que es una toma por succión, por lo mismo, porque ampliar la tubería a 150 para llevarlo había que hacerlo por unos 3 kilómetros, entonces eso era mucho más caro que ir a instalar un tanque de reserva para incendio, entonces va a depender de la condición del mismo. Aquí hay otro ejemplo que no pusimos, pero, pero en temas de comunidades también se tienen parques y zonas verdes. Los tanques pueden ir enterrados. Entonces tiene cierta condición, ¿verdad? Que no pueden tener más de 3 metros de profundidad por la misma razón de la succión del camión de bomberos. Pero es una opción que se tiene de que si no se puede por un tema de una propiedad, entonces tendríamos que valorar, y esa es la coordinación que se hace el consultor con la SAM cuando se presenta el estudio y cuando se presenta el análisis a bomberos. Desde ya si es un análisis de propiedades y no es factible, tenemos un sitio de una reunión pública, un parque, y podríamos en el planché utilizar o en donde están los pasamanos, podríamos utilizar el tema de un tanque enterrado y que generarle ese sistema, ¿verdad? Bueno, por cuestiones de tiempo damos por finalizada la conferencia. Las personas que no se les pudo contestar la pregunta, se les enviará la respuesta vía correo electrónico. Queremos darle las gracias a los ingenieros por la excelente conferencia, gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche y recordarles que la grabación queda colocada a partir de mañana en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. No queda más que despedirnos y tengan todos y todas muy buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.